Hola chicos, buenas. A principios de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán solicitó contar con vehículos para el asalto de posiciones defensivas. Se enviaron 2 prototipos al frente soviético, pero finalmente se desaconsejó su empleo, tanto por su escaso blindaje, que solo ofrecía protección contra impactos frontales, como por la limitada potencia del motor, que reducía su maniobrabilidad. A principios de 1939, el ejército alemán planteó disponer de vehículos concebidos para atacar posiciones fortificadas, por ejemplo como la línea Maginot francesa. Esta línea se extendía a lo largo de 720 kilómetros que comprendía desde la frontera suiza a la belga. La fábrica Krupp estudió adaptar el obús K-18 de 105 mm sobre un carro en servicio, el Panzer IV. Y también se construyó este tanque, llamado Dicker Max. Que presentaron a Hitler en marzo de 1941. La torre original del carro había sustituida por una estructura fija cuadrangular abierta en el techo, y en su interior se alojaba el obús y la tripulación. El proyecto cumplía con los requisitos iniciales, pero los retrasos acumulados motivaron la decisión de utilizarlos como cazacarros contra nuevos carros pesados aliados. El armamento principal no estaba diseñado originalmente como arma contra carro, por lo que el campo de tiro lateral de afuste estaba limitado a 8 grados a cada lado. Los 2 ejemplares completados se enviaron a Frente Oriental en 1941 para estudiar su posible fabricación en serie. Se entregaron al batallón Cazacarros 521 de la Tercera División Acorazada, que también se pintó en el carro. Donde actuaron con éxito y recibieron el sobrenombre de Dicker Max, o conocido como el Gordo Max, por su poco estilizada apariencia. El primero fue destruido por la explosión de la munición, provocada por el sobrecalentamiento del motor. El segundo retornó en el primer semestre de 1942 a la fábrica de Magdeburgo para su revisión y reparación. En mayo, regresó a la 521 de la Tercera División Acorazada para participar en la Operación Azul, que fue la ofensiva alemana en el sur de la Unión Soviética para la obtención de los campos petrolíferos en el Cáucaso, realizada en el verano de 1942, siendo destruido ese mismo año. Cuando llegó el momento de decidir si entraban las cadenas de producción, los requerimientos habían cambiado y la fabricación fue cancelada, pues ya estaba prevista la construcción de otros cazacarros armados con cañones de 88. La limitada capacidad del giro del cañón obligaba a mover todo el tanque, que resultaba demasiado pesado para la potencia del motor. El armamento principal del cañón era un obús de artillería de 105 mm de calibre. Disparaba proyectiles con una velocidad inicial de 805 km por hora. Su munición perforante era capaz de atravesar hasta 132 mm de acero a 2 km de distancia. Transportaba una munición de 26 disparos de 105 mm y 576 cartuchos de 9 mm para el armamento individual de la tripulación. Tenía un blindaje frontal de la carcasa y la estructura de 50 mm. Los laterales de 20 mm y el techo de 10 mm de grosor. Tenía un peso máximo de 24 toneladas. Este tenía un motor Maybach de gasolina con 6 cilindros en línea, refrigerado por agua, que desarrollaba 180 caballos de potencia a 3.200 revoluciones por minuto. Estaba acoplado a una transmisión con 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Para acabar diré que este tanque no entró en producción por el ejército alemán, pero sí permitió que otros tanques ya producidos obtuvieran mejoras, como armamento, munición, etc. Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia, y bueno, gracias por ver el vídeo.